Buenos días, nos gozamos y nos alegramos de verdad de poder compartir con ustedes nuevamente en este hermoso día, porque este es el día que el Señor ha hecho. Nos gozamos y nos alegramos en Él. Yo le invito a que juntos agradezcamos al Señor, le digamos: Señor, gracias por el día de hoy, gracias por tu misericordia, por tu bondad para con cada uno de nosotros, Señor. Y asimismo juntos alabemos, vamos a bendecir el nombre del Señor y vamos a declarar lo grande, lo hermoso, lo bueno que Él es. Dígalo con nosotros. Amén. Padre, te damos gracias por tu magnificencia, Dios, por tu grandeza, por tu poder. Hoy te bendecimos y te adoramos, Dios, reconociendo que tú eres más grande de lo que podemos imaginar, Señor. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré, y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino, sí, Señor, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Señor, en esta mañana reconocemos que tus caminos son más altos que nuestros caminos, que nuestros pensamientos no son tus pensamientos, Dios, que tú eres el único, el más grande, el Rey sobre todo, Dios, y que nos postramos, nos humillamos delante de ti en esta mañana, adorándote y bendiciéndote como nuestro Rey, como nuestro Salvador, porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Una vez más, porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, sí, Señor, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu majestad, Dios. Tú eres grande, tú eres digno de alabar, Señor. Gracias, Padre. Amén. Tú eres grande y digno de alabar. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, el Dios que es grande, que es digno de ser en gran manera alabado. Así es. Cantamos hoy, Señor, y nos gozamos en tu presencia por lo que has hecho en cada uno
nosotros. Me has llamado a contemplar y gloriarme en la cruz, explorar la profundidad de la gracia en Jesús, donde tu gran amor mi gran culpa perdonó. Tu bondad me abrazó. Mi corazón se llena hoy de mil canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Muestra la gloria y la hermosura De la cruz. Gozo eterno al pecado por la llaga que él sufrió y la sangre que vertió, santa ira removió. el coro terrenal se une al celestial, Gloriándose en su Redentor. Mi corazón se llena oh hoy sí Señor, de mil canciones para ti. te cantamos a ti en esta mañana, Dios. A mi Señor, que en una cruz murió por mí. Muestra la gloria y la hermosura, muestra la gloria y la hermosura. Muestra la gloria y la hermosura. Muestra la gloria y la hermosura. Mi corazón se llena hoy de mil canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Mi corazón se llena hoy de mil canciones para ti, para alabar a mi Señor, que en una cruz murió por mí. Muestra la gloria y la hermosura De la cruz. Oh, Gracias por esta cruz, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús. muestra la gloria de Amén. la cruz. Sí, Señor. Te exaltamos, Dios. Te adoramos a ti, Señor. Y venimos delante de ti, Señor, con gozo en el corazón, adorando y reconociendo tu grandeza, Señor, pero reconociendo también nuestra necesidad de ti. Esta mañana, Señor, en esta hora, queremos que tú sigas llenando nuestras vidas. Queremos que tú sigas trabajando en nuestros corazones. Ahí donde usted está con sus palabras, yo le invito a que usted le diga: Señor, trabaja todavía más en mí, Señor. Toma mi corazón, toma mi vida. Quita lo que no te gusta y pon cosas nuevas. Señor, ese es el anhelo en nuestra vida, Amén. el Sí, anhelo Señor. en nuestro corazón. Sí, Jesús. Tómanos, haz tu voluntad, haz tu obra, Amén. Sí, renueva nuestra vida Amén. y que podamos adorarte, bendecirte en espíritu y en verdad cada día. Amén. Nos entregamos. Pueda nuestra vida, Señor, ser una ofrenda grata delante de tu altar en esta hora, Señor. Tómanos, Señor. Queremos amarte, queremos adorarte, Señor. Queremos ser, Señor, lo que tú quieras que seamos, Dios.
Queremos hacer tu voluntad, Dios. Tómame, Señor Jesús. Señor Jesús, Quiero estar en tu santidad. en tu santidad. Dame de tu inmensa paz. Tu inmensa paz. Solo quiero ser, solo quiero hacer tu voluntad. Una vez más, tómame. Tómame, Señor Jesús. Señor Jesús, Quiero estar en tu santidad. Dame de tu inmensa paz. Solo quiero ser, solo quiero hacer tu voluntad. Ahora dile el adorarte. Adorar en tu presencia, en espíritu y verdad. Entregar a ti mi vida y que seas el rey en mí. Solo quiero ser, solo quiero hacer tu voluntad. Vamos a decir una vez más, tómame, Señor. Tómame, Señor Jesús. Quiero estar en tu santidad. Dame de tu inmensa paz. Solo quiero ser, solo quiero ser, solo quiero hacer tu voluntad. Adorar en tu presencia, en espíritu y verdad. Entregar a ti mi vida y que seas el rey en mí. Solo quiero ser, solo quiero hacer tu voluntad. Adorarte, Señor, adorar en tu presencia, en espíritu y verdad. Entregar a ti mi vida y que seas el rey en mí. Solo quiero ser, solo quiero hacer tu voluntad. Vamos a decir una vez más, adorarte, Señor, adorar en tu presencia, en espíritu y verdad. Entregar a ti mi vida y que seas el rey en mí. Solo quiero ser, solo quiero hacer, solo quiero ser, solo quiero ser, solo quiero hacer, solo quiero hacer tu voluntad. Oh sí, Señor, que tu Espíritu Santo nos inunde, nos llene a cada momento y nos haga hacer tu voluntad, Señor. Que tu Espíritu Santo embargue cada una de nuestras vidas, Señor. Nos consuele, nos conforte, nos levante en esta mañana. Oh Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
Espíritu ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y Él purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Queremos conocerte cada Sí, día Señor. más, amarte cada día más, ser transformados por tu presencia cada día, Señor. Un toque nuevo de tu presencia para nuestras vidas cada día, Señor. Oh, te quiero conocer. Gracias, Jesús. Amén. Te amamos. Queremos cada día más de ti, Señor, y menos de nosotros. Es el anhelo en nuestro corazón. Menos de nosotros, Señor. Amén. Sí, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí, en nuestros hogares, en cada uno de los hogares que ahorita nos están mirando, que están adorando junto a nosotros. Tú estás ahí. Gracias, Señor. Gracias por tus bendiciones, por tus cuidados, por tu amor, Señor. Gracias, Dios.
Hola, buenos días. Qué bueno volver a vernos por medio de este medio, en internet, que estamos todavía probando y haciendo experimentos y cosas para tratar de poder darles a ustedes en su casa un mejor final, una situación mejor para que ustedes también puedan disfrutar en su casa. Permítanme acomodar esto porque si no, ustedes van a quedarse ahí como 3 horas. Yo no tendría problema en eso, pero tal vez usted sí. Muy bien, hermanos, qué bendición, como decía, volverles a ver. Entonces, en esta mañana vamos a compartir un tema en 2 versículos y tratar de analizar desde la perspectiva de un personaje en el Antiguo Testamento que es Esdras, un sacerdote, un hombre estudioso, preparado, con un corazón para servirle a Dios increíble. Se le atribuyen varias obras escritas a Esdras. Uno es su libro, Primera, Segunda de Crónicas, dicen que Esdras también fue el que lo escribió. Y algunos eruditos le asignan el Salmo 119, que es un salmo acróstico, y Esdras es el principal autor o escritor de este salmo. Y en el Nuevo Testamento vamos a ir a estudiar un pasaje también escrito por el apóstol Pablo, que la mayoría lo conocen y saben quién es Pablo. Así es que vamos a estar estudiando en esta mañana sobre fábulas y chanchullos. Fábulas y chanchullos. Es la intención de poder compartir con ustedes en esta mañana. Oramos. Señor, queremos darte a ti la gloria y la honra. Queremos bendecir tu nombre. Queremos, Dios, darte todo el honor y la gloria que mereces. Bendice a los que están conectados o están viendo esta predicación, que marque sus vidas, que tu palabra llegue siempre a sus corazones de manera personal y de una manera que impacte la vida de ellos como ha impactado la mía. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como les decía, entonces vamos a leer 2 versículos. Uno es Esdras capítulo 7, versículo 10, que dice: así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Cuando la Escritura habla de la ley del Señor, no se está refiriendo a toda la Biblia o a todo al Antiguo Testamento, sino que básicamente se está refiriendo al Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y el libro, a esos primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Esdras dice que estudió, obedeció y enseñó. Y Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:15, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En medio de un contexto del pasaje donde Pablo está hablando con anterioridad de un obrero, de un militar, de un soldado y de una persona que labora el campo. En ambos casos, o en estos 3 casos, Pablo le dice a Timoteo: mira, acuérdate de hacer lo siguiente. Eso es como algo que tú no puedes dejar de hacer.
es poner diligencia en presentarse a Dios para que cuando llegues a Dios seas aprobado como alguien que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, desde esa perspectiva, vamos nosotros a estar estudiando fábulas y chanchullos. Yo puse fábulas y chanchullos a la orden del día. Permítanme, para no que haya distracción, quedarnos ahí en este momento. Mitos, que es fábulas, es la misma palabra de fábulas. Jesús se ha convertido en un mito para algunos y sus enseñanzas las han cargado de aspectos mágicos hasta el punto de hacerlas parecer como invenciones fantásticas. Hay mucho que se habla de Jesús, que Jesús hizo y no hizo, o de la manera como lo hizo. Hay mitos de este tipo. Los pensamientos posmodernistas, el neopentecostalismo, la nueva era, los derechos humanos, entre otros, han cambiado el significado real de las Escrituras para querer hacerlas decir lo que a ellos les conviene. Y la Escritura no podemos usarla y manejarla y manipularla a nuestro antojo. Las Escrituras son la palabra de Dios y dicen lo que Dios ha querido decir desde el principio de la humanidad. Su mensaje es el mismo, ayer, hoy y siempre. Las bombas de pensamiento son constantes y permanentes y dirigidas con un mismo propósito, el cual es alejarnos de la verdad de Dios. Todos los mitos, todos los chanchullos son herramientas que el enemigo está usando para que usted y yo nos alejemos de Dios. En nuestros días, el aumento de la mezcla de la mentira con la verdad, los malos ejemplos de los que dicen ser servidores de Dios, sumados a la falta de conocimiento de las Escrituras, son elementos suficientes para ver cómo los que dicen ser cristianos están cayendo en fábulas, cayendo en el chanchullo de algunos, alejándolos de la verdad, la cual es Cristo. Hoy, hablar de la obra de Cristo y su cruz es más difícil por todo el mal ejemplo y la mala enseñanza que existe y que hemos visto. Es por eso que como comunidad cristiana nos esforzamos para enseñar la palabra de Dios desde la palabra, no desde una experiencia, no desde una posición denominacional, no desde un punto de vista humanista o sociológico o psicológico. Como comunidad nos esforzamos en enseñar la palabra de Dios desde la palabra de Dios. ¿Qué son fábulas, diríamos entonces? Algunas fábulas que he querido poner para que pudiéramos entender el término. Fábulas o mitos. Por ejemplo, la fábula o el mito de la sangre de Cristo. Voy para la calle y me cubro con la sangre de Cristo. Compro un carro y lo cubro con la sangre de Cristo. Alguien va a ir a estudiar a la universidad y lo cubro con la... Eso es un mito. ¿Por qué es un mito? Porque la Escritura nos enseña que la sangre de Cristo, la única función que ha tenido, que tiene y que tendrá, es la de perdón y la limpieza de nuestros pecados. No hay otra manera, no hay otra forma. Lo siento si usted piensa de otra manera. La Escritura es clara. La sangre de Cristo fue derramada para que usted y yo pudiéramos obtener perdón y limpieza de nuestros pecados. Uno más, los 3 reyes magos. La Biblia no habla de 3 reyes ni habla de nombres. Asumimos, y la tradición nos dice que son 3 reyes magos, y se asume por la cantidad de los regalos. Pero desde la Escritura no encontramos un contenido bíblico para poder decir que son 3 reyes magos. Otro mito que se usa mucho es el querer comprar o el querer adquirir algo y entonces vamos y pasamos por ese terreno, o vamos y caminamos sobre la casa, o vamos y ponemos los pies sobre,
Porque nos recordamos que el pueblo de Israel, cuando Dios le prometió la tierra prometida y le dijo que todo lo que pisare la planta de vuestro pie era de ellos, entonces creemos que esas cosas no funcionan, como si fuera algo mágico, como si fuera algún aspecto mágico. Y esto no nos funciona, esto es un mito para nosotros. Porque para nosotros, realmente nuestra realidad como hijos de Dios es que nosotros somos herederos juntamente con Cristo. En todo lo que Él tiene es nuestro y lo vamos a heredar junto con Él. Eso dice la Escritura. Por lo tanto, si yo camino por un terreno, disfrute el paisaje, pero no piense que usted va a poder adquirirlo por solo el hecho de caminar en él. Esas son fábulas, y hay otras y un montón, pero no he querido, digamos, como meterme en algunas que son un poquito más contradictorias, pero esas son algunas fábulas. Y usted puede saber algunas otras, y usted puede tener tal vez con claridad algunas otras fábulas o mitos que nos han tratado de vender. Ahora, chanchullos, ¿qué es un chanchullo? Un chanchullo es un timo, es una estafa. Es algo que no es real, es una mentira. Entonces, algunos chanchullos dentro de las iglesias. La venta de salvación. Deme $20 por mes y le garantizamos que su familia, usted y su familia van a ser salvos. O deme $20 o deme X plata o deme X cosa y el milagro es seguro. Eso no existe. La Escritura no nos da ningún pasaje, no nos da pie para que podamos nosotros vender algo que no es nuestro. Contrario a esto, más bien, la Escritura dice que lo que recibimos de gracia tenemos que darlo. Lo que yo recibo de Dios es para dárselo a los demás. Pactos. Pactemos en esto, pactemos en el otro, hagamos esto, hagamos lo otro. Pactos mal interpretados, pactos mal aplicados, que se usan normalmente para su propio beneficio. Quien usa el tema de los pactos, el asunto de los pactos, normalmente en un 99.9% lo hacen pensando en sí mismos y no en la persona. Los pactos son, digámoslo de esta manera, son convenios, son negociaciones que usted puede hacer con Dios o Dios puede hacer con usted. Y hay dos tipos de pactos y eso lo podríamos estudiar después, pero aplicados de la manera como se están aplicando en nuestros días, realmente se convierte en un chanchullo o en un timo para robarnos. Algunas doctrinas muy comunes que andan por ahí, como la de pare de sufrir, cuando la Biblia habla de sufrimiento igual que salvación, necesitamos tener parte de nuestra vida en aspectos de pruebas y de sufrimiento, porque en las pruebas y en el sufrimiento tenemos crecimiento. No podemos pensar que como hijos de Dios no vamos a sufrir. Aquello de que venga Cristo y todos tus problemas se te van a terminar, eso es mentira, no es verdad. Sí, vamos a poder tener más fuerza, vamos a tener más, que es lo que el Señor promete, fuerza, gozo, para poder caminar, ya no solos, sino caminar junto con Cristo en todas las pruebas y las adversidades que que necesitamos pasar. Hay eventos de sanidades manipuladas. Hay ofertas de super salvación. El Señor te salvó y Él perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros, así es que usted puede hacer lo que le da la gana, porque ya Dios te perdonó y eso tampoco es verdad. Son mitos que no podemos dejar meter en nuestro corazón. Y último, la venta de objetos ungidos, con poderes mágicos, entre otras cosas. Estaquitas traídas de Israel, poquitos de arena traídos de yo no sé dónde, puñitos de sal metidos en yo no sé qué, aceites con olores de yo no sé dónde, objetos ungidos con poderes mágicos. Esto no es bíblico, estos son mitos, son chanchullos, son simplemente timos que la gente tiene para poder sacarnos y apartarnos de la verdad y llegar y meter la mano en la billetera. Entonces,
dónde y cómo encontramos la verdad, para no volver a caer en manos de estos timadores y en manos de estos chanchulleros. Esdras, como leímos, nos da 3 pasos: estudiar, que es ejercitarnos en el entendimiento; en obedecer, que es cumplir la voluntad de Dios; y en enseñar, que es instruir o llevar a otros y enseñar a otros lo que yo he aprendido. Lo mismo lo afirma Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, cuando nos dice: esfuérzate, porque para estudiar hay que esforzarnos. Cuando dice aprobado, porque cuando yo obedezco voy a presentarme a Dios aprobado y sin vergüenza de poder llegar a la presencia de Dios. Y enseñar, que es la palabra usar o trazar. Entonces, la verdad la encontramos en las Escrituras. Cuando la Escritura, nos abre los ojos y nos muestra que fuimos embaucados y timados, nos sentimos dolidos y lastimados. Y la tendencia es desquitárselas con Dios, aunque Él no haya hecho nada. Los que hacen fábulas, o los timadores y los chanchulleros, siempre van a existir. Entonces, 3 pasos para poder nosotros salirnos, para poder nosotros obtener luz, para poder nosotros caminar en la verdad y poder no ser embaucados o librarnos de estos timadores, de estas personas que manejan estos mitos. El primer paso, según Pablo y según Esdras, es estudiar. Dice la Escritura en Esdras 7:10 que Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Dios, o la ley del Señor. Es estudiar. Estudiar es ejercitar el entendimiento, es hacer algo con esfuerzo, es examinar cuidadosamente, es investigar. Eso es estudiar. Y yo necesito meterme en el estudio. Esdras entendió que él necesitaba estudiarlo, necesitaba estudiar la ley, y lo hizo con esfuerzo. Pablo le dice a Timoteo que lo haga de una manera diligente. Procura presentarte a Dios diligentemente, esforzado, esfuérzate. Entonces, el estudio es ejercitar nuestro entendimiento, es examinar cuidadosamente, es investigar, es hacer el mejor esfuerzo, es poner nuestro mayor esmero. No es como leer Corín y Tellado, no es como leer el horóscopo en las mañanas, aunque hoy día la gente lee mucho menos que antes. Pero la gente, usted y yo, necesitamos acostumbrarnos a leer la Escritura, no solo por leerla, no solo por decir, hoy leí la Biblia. Necesito leer la Biblia, pero necesito investigar lo que la Biblia me dice que debo de hacer. Eso es estudiar. Juan, en el Evangelio, dice en el capítulo 5, el versículo 39, escudriñen las Escrituras, porque ellas tienen la vida eterna. Nos invita a escudriñarlas con diligencia, con esfuerzo. Pablo le dice a los de Éfeso, deben de estar solícitos en guardar la palabra. Es decir, estudiar la Escritura con el fin, con el único objetivo de guardarla, no solamente para ver a quién le sirve o a quién puedo atacar por medio de un versículo bíblico.
Hebreos 4:11 dice, procuremos con diligencia presentarnos a Dios. Todos estos términos nos indican que el trabajo de estudiar la Biblia sí es arduo, no es así nada más como así por así. Es un trabajo arduo, pero que trae muchas buenas recompensas. Usted y yo, hermanos, necesitamos estudiar. ¿Cómo podemos estudiarlo? Bueno, leer la Biblia. Yo he dicho a la congregación varias veces, leer la Escritura, leer el pasaje en 2 o en 3 versiones diferentes, nos va a ayudar a dar un entendimiento mayor de lo que la Biblia o la Escritura o el tema o el pasaje nos está queriendo decir. Hace unos años atrás, decirle a los pastores, decirle a la congregación que tenían que poder leerlo en 3 o en 4 versiones diferentes era un poco costoso, porque no existía el tema de la internet, lo cual nos ayuda a poder bajar apps a nuestros dispositivos electrónicos y poder desde ellos tener 4, 5, 6, 7, 8, 10 versiones diferentes que nos va a dar un mejor conocimiento de lo que la Escritura nos está diciendo. Ahora, esta manera de estudiar, según Esdras y Pablo a través de Timoteo, lo tenemos que hacer de una manera cuidadosa, pero también diligente. Es esforzarnos, es meter nuestro mayor esmero, darnos o hacerlo con diligencia, con prioridad, con prisa, hacerlo de una manera fervorosa. No significa que el acto de presentarnos a Dios aprobados es automático. Aquí estoy, Señor, y ya, ahora Dios dice, check out, está listo. No es de una manera automática. Nosotros, usted y yo, necesitamos hacer nuestra parte y no dejarle todo a Dios. Porque es muy fácil. Así es que estoy pasando una prueba y pastor, una palabra de bendición. Pastor, usted puede mandarme un versículo que me ayude. Léalo, búsquelo, analícelo. Es lo que Esdras nos está diciendo. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Esfuércense. Este hecho de leer la Biblia no cae en automático. El hecho de estudiar no cae en automático. El hecho de que yo me presente a Dios no es en automático. Necesita usted y necesito yo hacer nuestra parte y dejarle todo a Dios. Ahora, con cuidado, con diligencia. ¿Para qué? Primero, para conocer la verdad. Entender y conocer la verdad necesita cuidado, necesita diligencia. Lucas, en el capítulo 1, versículo del 1 al 4, le escribe a Teófilo, al que le había encargado de escribir el Evangelio, de recoger las historias. Dice, Lucas le dice a Teófilo que él ha estado investigando con diligencia para conocer la verdad. Lucas investigando con diligencia para conocer la verdad. Pablo nos dice de la iglesia, de los de Berea, dice que estos eran más nobles que los otros, eran eran más nobles que los otros, porque después de que Pablo predicaba, después de que Pablo enseñaba, ellos iban a sus casas e investigaban para saber si las cosas que Pablo les estaban diciendo eran así. ¿Usted es así? Cuando usted oye un mensaje como este, usted va a la Escritura y analiza si lo que se le está diciendo es verdad, si es bíblico, si tiene sustancia bíblica, si tiene contenido bíblico. Entonces estudiamos para nosotros conocer la verdad. También debemos de estudiar para tener la vida eterna. Juan dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y en ellas encontramos vida eterna. En ella encontramos de que Jesús es el único camino, en ella encontramos de que Él es la verdad, Él es la vida, Él es la resurrección, Él es nuestro buen pastor.
Él es el que derramó su sangre por usted y por mí. Usted y yo encontramos ahí que usted y yo somos pecadores, pero que Cristo nos ama de tal manera que aún así, siendo pecadores, Él murió por nosotros. Pedro dice a su gente: antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estudiamos para vida eterna. El tema es que no solo el estudio consciente de la palabra, sino que podamos meditar en la palabra constante y sistemáticamente. Esto es diferente, es un paso más allá. ¿Qué hace usted con lo que lee? ¿Qué hace usted con el versículo de memoria o el devocional que lee? ¿Se sienta a meditar un momento? ¿Se sienta usted a guardar en su corazón esa palabra? Como dice el Salmo 37, a rumiar la palabra. Dios le dice a Josué, en Josué 1, 7 al 8, que se debe de esforzar, que debe ser valiente, que debe cuidarse de hacer todas las cosas conforme Él lo ha mandado en la ley. Él le dice a Josué que nunca debe de apartarse de la boca de Él, del corazón de Él, esta ley, la ley, los 5 libros del Pentateuco. Sino dice que debe de meditar en él día y noche. ¿Para qué? ¿Meditar para qué? Para guardar y hacer todas las cosas conforme Él lo ha mandado. Nosotros como hijos de Dios debemos de prepararnos, debemos de proponernos, debemos de determinar en nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas el poder estudiar o escudriñar las Escrituras. No solo con el afán de conocer, sino también con la meta de aplicarla, vivirla y enseñarla. Eso es importante, porque el conocimiento produce responsabilidad con Dios, con nosotros mismos y con otros. Necesitamos estudiar concienzudamente la palabra de Dios, pero no solamente es estudiarla, sino que Esdras dice que nosotros también necesitamos obedecerla, y eso fue lo que él hizo. O sea, no solamente dice que se había preparado en su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla. El mismo esfuerzo, la misma fuerza, la misma voluntad que puso en estudiar, ahora lo está aplicando y lo está usando para poder obedecer. Obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. Y si Él es nuestro Señor, si Jesús es nuestro Señor, si Jesús es tu Señor, si Él es el dueño de tu vida, si Él es el que tiene el control de tu vida, entonces Él es el que manda. Es el que manda en mi vida. Es el que puede mandar en la tuya. Y nosotros debemos de obedecerle a Él con todo nuestro corazón. Pablo le dijo a Timoteo, preséntate así, aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo es esto? Pablo le menciona a Timoteo que necesita ser aprobado de una manera diferente. Perdón, porque se me fue el mensaje acá, pero no importa, vamos a seguir aquí. Necesitamos aplicarnos. Cuando Esdras le menciona en el libro de Esdras, el capítulo 10, versículo 10, perdón, capítulo 7, y dice que él desea cumplir la voluntad de Dios, cumplir lo que Dios le está diciendo que debe hacer. Y Pablo le dice a Timoteo, debe presentarse aprobado, de que no tiene de qué avergonzarse. Esta palabra aprobado, este término aprobado, tiene que ver con la metalurgia. Es la forma de probar los metales, es la manera de cómo se prueba el metal. En un tiempo atrás trabajé un poquito con el oro.
Y la única manera de poder ver si el oro era fino, tenía cierto grado de quilataje, era haciéndole unas pruebas, echándole algunos químicos y cosas para poder detallar que la prueba de que el oro era de 24 o de 18 o de más quilataje. Bueno, es esto lo que Dios hace con nosotros. Él nos prueba. Necesitamos ser aprobados. Cuando yo me presento delante de Dios, Dios me prueba. Dios nos ha mandado situaciones o nos manda situaciones para probarnos. Yo tengo que decidir obedecerle. Es mi decisión obedecerle. Y debo de poner el mismo esfuerzo que le hice con respecto a estudiar. Ahora, ¿cómo? Diríamos, bueno, la obediencia, el estudio y la obediencia necesita ser aplicada y ser practicada. Aplicada a nuestra vida. Porque cuando estudiamos un pasaje de la Escritura, lo que nosotros debemos hacer, o usted y yo deberíamos de hacer, es preguntarnos, ¿y ahora cómo lo aplico a mi vida? Cuando la Biblia me dice a mí que yo debo de amar a mi enemigo, ¿cómo aplicarlo a la vida? Porque muchos tienen muy buen conocimiento, tienen mucho conocimiento, pero a la hora de aplicarlo, se termina el conocimiento. Aplicar el pasaje de que estamos estudiando a la vida. Y tercero, enseñar. Enseñar tiene que ver con la manera de instruir, doctrinar, tiene que ver con la preparación. Esdras dijo que él había propuesto en su corazón y había preparado su corazón para estudiar la ley, para cumplirla y para enseñarla. Pablo le dice a Timoteo que él debe de prepararse de una manera diligente, debe estar aprobado como obrero que no tiene que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y este término usa, en otras versiones, usan la palabra trazar o la palabra cortar. Es lo mismo. La enseñanza debe partir de nuestro corazón. A la hora de enseñar a la persona, al que voy a enseñar, debe partirse desde lo que está en mi corazón. Esdras se había propuesto en su corazón estudiarla, asimilarla, prepararse, escudriñar, pero también había propuesto en su corazón obedecerla. Eso es aplicarla, eso es vivirla. Ahora, a la hora de que yo voy a enseñarla, yo debo de enseñar a otros desde lo que está en mi corazón. Yo no puedo enseñar a alguien de la palabra, algo de la palabra que yo no he estudiado, que yo no he leído. Yo no puedo enseñar a alguien algo que yo no practico, porque eso pues nos volvería en otra cosa menos en maestros. Para poder enseñar a alguien es necesario que usted y yo la estudiemos y la obedezcamos y la pongamos en práctica. Si nosotros no hemos estudiado, si usted y yo no nos hemos preparado, si usted y yo no lo hemos practicado, nosotros realmente no podríamos hacerlo. Pablo lo dice en Timoteo, le dice a Timoteo en el capítulo 4, entre tanto que yo voy, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Eso es un privilegio que nosotros todos los hijos de Dios tenemos que hacer. Igual Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 21 y 23, dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo?
Tú que predicas no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿comes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Lo que está diciendo Pablo es muy fácil hablar. Pero lo que Esdras y la recomendación de Pablo a Timoteo es que no es solamente hablar por hablar, es hablar del corazón. Esa es la enseñanza que penetra, esa es la enseñanza que pesa, esa es la enseñanza que marca la vida de la persona que yo estoy preparando. Porque decir no mienta, pues usted es un mentiroso, o decir no robe, pues usted roba, o decirle a la gente, mire, usted tiene que diezmar porque si no se va al infierno, pero usted es de los que nada más restan y restan y restan, nunca suman, nunca dan. Es difícil. Por eso Pablo prepara a Timoteo usando esta palabra usa, que usa bien, que traza bien. El término significa diferenciar correctamente, dividir derechamente o entender rectamente. Este uso de la palabra se usa como usar, cortar, arar, manejar. Y es un término que se usa solo en el Nuevo Testamento, el término trazar o usar. ¿Qué significa? Significa que debemos de manejar bien la palabra de Dios, como quien maneja bien una espada, o como el que hace surcos con el arado en el campo de una manera recta, o como el que corta una piedra de molejón en la caldera. Son términos interesantes porque yo no puedo hacer un surco si no me agarro del arado. Yo no puedo manejar una espada si no la tengo en mis manos. La palabra de Dios es un camino recto, justo hacia la verdad. La palabra de Dios debemos de enseñarla con integridad y de una manera clara. La palabra de Dios es suficiente, es poderosa, saca a la luz las mentiras y las falsedades. Es la palabra de Dios y desde la palabra de Dios que nosotros podríamos conocer o identificar los chanchullos y las fábulas que se están vendiendo en nuestra época. La palabra de Dios es la verdad que no cambia, que permanece, que no se agota. Cada vez que vamos a ella encontraremos en ella el sustento que usted y yo necesitamos. Es que hay una manera correcta y una manera incorrecta de entender la Biblia. Como hijos de Dios, nosotros debemos de dominar la interpretación correcta. ¿Cuál es la interpretación correcta? Es la que me lleva a Dios. Es la que, a pesar de mis propios sentimientos, yo hago lo que Dios dice que debo de hacer. Es la que me aparta de las cosas que no debo de amar. Porque la Biblia y Dios mismo dice, no amen el mundo, por ejemplo. Pero ¿cuánto del mundo está en nuestra vida? ¿Cuánto del mundo practicamos? ¿Cuánto del mundo todavía nos mueve el piso? Ahora, la enseñanza, al igual que el estudiar de manera diligente y esforzada, debemos de hacerlo con cuidado y diligencia, de la misma manera que obedecer para poder presentarnos sin vergüenza es aplicar y practicar la enseñanza. El usar bien la palabra de Dios para instruir a otros, nosotros necesitamos hacerlo no solo con palabras, sino siendo ejemplos. Todo hijo de Dios ha sido llamado a enseñar, sabiendo bien lo que dice para que sea entendido de la manera correcta. No puedo hablar con paños tibios, no puedo dejar de entrever alguna cosa u otra. La palabra de Dios es clara, es íntegra, es perfecta, es recta, corta derecho, divide exactamente igual, o somos o no somos, no hay tonos de grises, es blanco o es negro. La Biblia dice o estás con Dios o estás contra Dios, o sos hijo de Dios o sos hijo del diablo, no hay puntos medios.
aunque a la gente hoy día no le gusta que se le hable directo de esta manera. No es suficiente, hermanos, con conocer algunas historias y algunos versículos, llenarlos e ilustrarlos de muchas historias y de muchos testimonios. No es suficiente eso. Debemos de usar bien la palabra de Dios, enseñando correctamente a los que están escuchando el mensaje. La palabra de Dios está ligada directamente al evangelio que cambia vidas. ¿Y cómo puede una persona cambiar su vida si lo que yo digo es muy diferente a lo que yo hago? No puedo ser así. Esdras entendió de que él necesitaba estudiar la ley, no solo estudiarla, sino necesitaba obedecerla, practicarla y después enseñarla al pueblo. Pablo le dice a Timoteo: muchacho, vea, usted necesita con mucha diligencia estudiar, prepararse y después buscar la manera de cómo se presenta ante Dios aprobado, que cuando Dios lo vea a usted, haga un check out, diga: wow, este es Timoteo, está bien, dele para adelante, para poder obedecer. Y después Pablo le dice, Esdras dice: ok, ya yo la estudié, ya yo la sé, ya yo la obedecí, ya yo la practico, ahora la voy a enseñar. Pablo le dice a Timoteo lo mismo. Y entonces, cuando vamos a enseñar, nosotros debemos de entender que esta palabra que nosotros enseñamos tiene que ver o va directamente relacionada con el evangelio para que cambie vidas. Y eso es una gran responsabilidad. Porque usted tal vez puede saber todos los versículos del evangelio, usted puede saber todos los pasos del evangelio, pero su vida. Pablo le dice a los de Éfeso: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con la promesa del Espíritu Santo. Como hijos de Dios estamos marcados, estamos sellados, tenemos una etiqueta de un dueño, le pertenecemos a. Por lo tanto, debemos de ser congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos. Como iglesia, como comunidad cristiana, nos enfocamos en esta área de poder no solamente hablar de un Dios de amor, sino presentarles un Dios de amor. Hablar de un Dios que suple y también poder llevar a usted, en algunos de los casos que hemos estado haciendo, poder llevar un poquito de sustento, aliviar un poquito la carga. Charles Spurgeon, predicador, dijo: las espadas fueron diseñadas para cortar y penetrar, herir, matar, y la palabra de Dios es para penetrar el corazón de los hombres y eliminar sus pecados. La palabra de Dios no fue encomendada a los ministros de Dios, oiga, no fue encomendada a los ministros de Dios para entretener a los hombres con su brillo, ni para encantarlos con las joyas de su empuñadura, sino para conquistar su alma para Jesús. Usted y yo, como hijos de Dios, cada uno de los miembros de CCF que nos ven, debemos de entender que es una responsabilidad el poder declararnos hijos de Dios, porque la gente nos está viendo, porque el mundo tiene la mirada puesta en nosotros, porque usted y yo muchas veces les hemos dicho: vengan a Jesús, Él trae paz, Él trae gozo, Él trae alegría, Él suple, Él está con nosotros, Él nos cuida. Pero si nos ven a nosotros haciendo lo contrario, afligidos, enojados, etcétera, etcétera, pareciera como que el discurso es diferente. La Biblia no significa lo que quiere la gente que signifique. La Biblia no dice lo que la gente quiere oír. Muchos andan usando la palabra de Dios de una manera tergiversada, distorsionada para su propia conveniencia. La Biblia tiene un mensaje de principio a fin. Es un mensaje consistente desde el inicio. Es el mismo mensaje, y en este mensaje no hay contradicciones.
Si usted oye a alguien o a algo que habla diferente a lo que la Biblia dice, ese tal no está usando la palabra de verdad, no está usando la palabra correcta. Y este mensaje, hermano, no ha cambiado. La iglesia, la comunidad cristiana como nosotros, es el mensaje que tenemos que hacer. El Señor dice en Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios encargó a la iglesia desde sus inicios para que predicara, discipulara a las personas. Ese mandato hasta hoy día es vigente. Usted y yo necesitamos, para predicar, necesitamos estudiar. Para discipular necesitamos obedecer para poder enseñar. Y de manera particular en estos días donde el pecado, las falsas doctrinas y la apostasía están en aumento, usted y yo necesitamos con mayor esfuerzo, con más dedicación, dedicarnos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuándo viene el cambio a la vida de la persona? Cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida, sí. Pero cuando enseñamos la palabra de Dios de una manera correcta, cuando enseñamos la verdad, cuando le guiamos a la verdad que es Cristo. El reto es triple para nosotros. El reto es triple, es estudiar, es obedecer, es enseñar. Es lo que necesitamos hacer. Porque en nuestros días, muchos, dice la Escritura, que se apartarán de la verdad y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué triste es porque muchos andan detrás de cosas que brillan, muchos andan detrás de joyas que son falsas, muchos andan detrás de gente fantasiosa, de embusteros, de chanchulleros, que no están diciendo la verdad, que se oye un mensaje lindo, que le mueve a usted el sentimiento, pero que no lo cambia. Como comunidad cristiana, Faro, nosotros nos hemos comprometido delante de Dios a honrarlo a Él en todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos es para darle la gloria a Él. Nos hemos comprometido a enseñar y a discipular con la palabra de Dios, desde la palabra de Dios y por medio de nuestro ejemplo, a todos los que quieran estudiar y conocerle a Él. Nuestro ejemplo como personas es lo que podríamos decir nuestra mejor predicación. Conózcanos, vengan, asiste, apruébenos, como dijo Pablo a Timoteo, pruébenos, porque Dios no falla. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él te puede traer paz a ti, Él puede darte confort a ti. Y si tú estás necesitado de Dios, si realmente has probado todo y nada te ha satisfacido, has probado todo y todo te ha fallado, yo te animo, yo te invito a que vengas a Cristo. Él no te va a fallar. Él no te va a fallar. Él va a hacer lo que usted necesita. Empezando por perdonar tus pecados. Perdonar tus pecados. E inscribirte en el libro de la vida. Ahí encuentras nuestra dirección electrónica, nuestro WhatsApp, nuestra página de Facebook, nuestro correo electrónico. Anímate a escribirnos, anímate a llamarnos. Estamos para servirte, porque por eso nosotros decimos que somos comunidad cristiana al servicio de Dios en la comunidad. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y nos vemos de hoy en 8, si así Dios lo permite.